Eso no implica que por razones de transparencia no se puedan ir avanzando contenidos, precisamente para ir enterando a la sociedad, para ir enterando a los actores que van a concurrir a la Asamblea Constituyente. Digo que en ese tipo de procesos la transparencia siempre ayuda, la transparencia siempre es un buen aliado para generar condiciones de legitimidad, para poder abrir conversaciones y debates y para poder preparar con mayor responsabilidad los procesos. Tienen una decisión de carácter estrictamente procedimental en el sentido de cumplir a la letra con lo que dice el transitorio constitucional o ir un poco más allá y abrir un espacio de transparencia que permita pues que los actores políticos puedan ir de alguna manera pronunciándose sobre los contenidos y eventualmente podamos aprovechar de mejor manera el tiempo, pero también que se vayan decantando las posiciones de quienes van a concurrir en la Asamblea Constituyente. ¿Esperarían de ellos que lo den a conocer antes? Pues sería un ejercicio interesante de transparencia precisamente para poder incluso garantizar las condiciones de tránsito del propio documento constitucional. Se requiere una mayoría calificada que no va a ser fácil construir en la medida en la que haya apertura, transparencia, posibilidad de negociación, posibilidad de enriquecer el texto, va a ser mucho más sencillo obtener esas mayorías. Si vamos a encapsular la discusión simplemente a tratar de que en algún momento la diosa de la fortuna garantice los votos suficientes, pues simplemente se corre el riesgo de que no se logren los consensos. Y yo soy de la idea, y creo que comparte mi partido, esta posición, que la transparencia ayuda no solamente a un mejor conocimiento de los contenidos, sino también a una mayor tracción política de cara al resultado. Bueno, nada más sobre este tema, pues no hay manuales de política. Lo que dice la ley es muy claro, que tiene hasta el 15 de septiembre, pero en la política hay que abrirse, y en este caso hay que discutir, ir acercando las posiciones para evitar que el documento de constitución pues se entrampe ya en la discusión del constituyente. Es decir, pues el jefe de gobierno sabe con qué riesgo juega. En la medida que cierre el diálogo, aumenta el riesgo pues de que esté mucho más entrampado el proceso constitucional. Esas las variables con las que el jefe de gobierno decide, pero aquí pues no hay manuales de política y no hay una regla de ABC de cómo se hace política. Yo creo que el diálogo acerca posiciones y permite pues tener un documento mucho más consensuado para que cuando lleguemos al proceso constituyente lleguemos con las menores diferencias posibles para poder lograr esta mayoría calificada que se requiere para la Constitución. ¿Por qué decías ahorita en esta conversación que te parece que hay un riesgo de que sea una constitución como muy compleja, que al final no resuelva? Mira, es que se han elevado demasiado las expectativas, todo el mundo habla de cosas que no se pueden hacer en la Constitución, ya lo planteó aquí el senador Roberto Gil, discusiones pues en la retórica de los derechos que a veces pues se ve complicado que se pueda hacer desde el punto de vista constitucional, por una parte, y por la otra que terminemos llegando a una constitución que pues abarque materias que correspondan a la legislación o a reglamentos y que eso dificulte el funcionamiento de la ciudad. Recordemos que la Constitución pues tiene esta característica de proceso agravado de reforma, es decir, que se requieren 2/3 partes, no es un proceso ordinario de reforma. Y en la medida en que nosotros le pongamos, hagamos una Constitución con un nivel de detalle mayor, que corresponde incluso a otro tipo de norma, pues es el grado de rigidez con lo que vamos haciendo el diseño institucional de la Ciudad de México y quizá la camisa de fuerza que metamos a las instituciones de la ciudad. Por eso la advertencia que nos hace el senador Roberto Gil sobre los alcances del proceso constituyente, ni mentiras ni obstáculos que impidan el funcionamiento futuro de la Ciudad de México. Ante este panorama de lo que no se debe hacer, ¿qué va a hacer la bancada del PAN en el Senado? Nosotros tenemos claridad de cuáles son los alcances de la Constitución de la Ciudad de México y seguimos estudiando para tener todavía más claridad, hacer una revisión muy profunda de cuáles son las restricciones institucionales que va a tener la Constitución de la Ciudad de México, precisamente para que la Constitución de la Ciudad de México no sea incongruente con respecto a la Constitución General de la República, pero tampoco sea invasiva con respecto a las leyes ordinarias de la Ciudad de México, porque todo lo que se pone en la Constitución de la Ciudad de México se va a expropiar, excluir de las decisiones de mayoría, de las decisiones de los poderes públicos constituidos, esos que nosotros votamos cada 3 años y que en consecuencia reflejan la pluralidad existente en un determinado momento. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y ya nos ha pasado, en nuestro constitucionalismo hemos incurrido en la tentación del reglamentismo,
el régimen transitorio, los transitorios de la Constitución General de la República tienen más palabras que el texto original de la Constitución de 1917. Ya llevamos al extremo de ponerles reglas de minutos y segundos en la Constitución General de la República, cuando cualquier conocedor del tema sabe que para eso no sirve la Constitución, sino que en todo caso la Constitución define los principios, los valores, los órganos, los procedimientos y los contenidos, y otras leyes y normas, los reglamentos incluidos, pueden desdoblar esos contenidos. Nosotros por eso hemos hecho este ejercicio. Queremos empezar a decir con toda transparencia que está acotada acotado el alcance de la Constitución de la Ciudad de México, y está acotado por la Constitución General de la República, pero también por leyes generales, por leyes reglamentarias, por sistemas nacionales, en fin, por obviamente los tratados internacionales, de tal manera que podamos advertir el riesgo de que se convierta en retórica constitucional, o bien que contravengamos la Constitución y esto termine en tribunales. Debemos ser muy sensatos, pero también muy claros de los alcances y límites de la facultad constituyente de la Asamblea, precisamente para no violar la Constitución General de la República, pero tampoco para pecar de exceso de reglamentación en lo que puede ser materia de otras normas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.